Capítulo 3. Orientación libros. He leído varios sobre el tema. Luz. Nunca había visto el sol antes, y era justo decir que todavía no lo había visto. Pero el poder de su luz se filtraba a través de la espesa y furiosa capa de nubes, adquiriendo un color enfermizo, pero aún más brillante y cálido que las luces zumbantes del establo 2. El aire en sí mismo parecía de alguna manera extraño bajo la luz, de un color apagado. Pero todo estaba iluminado. Podía ver motas de polvo y cenizas flotando en la habitación, me preguntaba qué tan saludable sería respirarlo, y por primera vez realmente comprendí la extensión del exterior. Me dieron ganas de esconderme debajo de la ventana. Mientras me armaba de valor para salir al, muy grande, exterior, me ocupé de abrir el cofre cerrado que había descubierto la noche anterior. Me costó 2 de mis horquillas, pero valió la pena. Dentro estaba el vestido más hermoso que jamás había visto. Qué líneas, qué pliegues de tela y qué colores tan elegantes y majestuosos, pero la tela era ligera, fresca y no se descolgaba. Era un sueño. Lamentablemente, un sueño para otro pony más alto. Alegría y decepción se mezclaban en igual medida. Pero aunque no pudiera ponérmelo, al menos no sin un gran arreglo, era lo más bonito y alegre que había visto desde que salí del establo. Lo doblé con cuidado y lo metí en mis alforjas. Consciente del francotirador de la noche anterior, me quedé atrás, detrás de una mesa volcada, y usé mi magia para abrir la puerta. Una campana deslustrada que colgaba encima tintineó alegremente. La luz del sol entró en la habitación. Los sonidos del exterior fluyeron hacia la habitación. El trino de los pájaros, el lejano chapoteo del río. El aire más fresco hizo retroceder el aire rancio. Con cautela, me acerqué a la puerta y miré a mi alrededor. Ponyville, una ciudad postapocalíptica, era un esqueleto podrido de lo que alguna vez fue un pueblo acogedor. Entre edificios derrumbados y casas quemadas, las calles estaban llenas de escombros y basura. Y por todas partes, pinturas estridentes de depravación y grotesco. Los grafitis no se limitaban al exterior. Los asaltantes habían profanado la boutique Carrousel con un fervor casi extático. Me aparté de la puerta y miré las líneas de blasfemias que subían por las paredes hacia las vigas. Y retrocedí, ahogándome de repulsión ante lo que la luz del sol revelaba sobre mí. Docenas de gatos muertos y disecados habían sido colgados del techo como adornos. Yo había dormido directamente debajo de 3 de ellos. Di un paso atrás involuntariamente y una pata trasera salió por la puerta. ¡Bip! ¿Qué fue eso? ¡Bip! Me di vuelta y vi el disco naranja medio enterrado en el suelo, justo afuera de la puerta. Una pequeña luz roja parpadeaba en él. ¡Bep! ¡Bep! «Bep. Cierra la puerta», dijo la voz, que sonó como si no hubiera nadie en la casa, metálica y mecánica, pero llena de urgencia. El corazón me dio un vuelco y volví a entrar de un salto, cerrando la puerta de un portazo. La explosión que se produjo justo afuera arrancó la puerta de su marco, arrojándola a mí y a ella de nuevo a la habitación. Me estrellé contra un divisor de tocador destrozado y la puerta para fumadores aterrizó sobre mí. Uf. Estaba más sorprendida que herida mientras me arrastraba lentamente por debajo de la puerta. Me zumbaban los oídos. Una trampa. No era de extrañar que los ponis asaltantes no hubieran invadido mi casa mientras yo dormía. En cambio, habían dejado un regalo. «Date prisa, vienen más en camino». Apenas podía distinguir la voz. Tenía la sensación de tener los oídos rellenos de algodón de azúcar. «¿Quién eres?», pregunté, pero me moví para arrojarme las cantimploras sobre el cuello mientras sacaba mágicamente la escopeta de combate. Me había consternado saber que solo le quedaba un disparo. Pero si un pony asaltante entraba por la puerta, tenía la intención de aprovecharlo. Una voz completamente diferente respondió. «Sal, quien quiera que seas». La cabeza de un pony asaltante se deslizó hacia la puerta, sonriendo maniáticamente con algo entre los dientes. Parecía una manzana de metal. Ella arrojó la cabeza, voló hacia la habitación hacia mí, pero el tallo se quedó entre sus dientes. Un recuerdo cruzó por mi mente. Yo, cuando era una pony más joven, trotaba hacia el aula de la escuela del establo cuando un pony mayor salió de una puerta y me arrojó un globo de agua. Había estallado contra mi cuerno, empapándome a mí y a mi tarea. «Oye, no te pongas tan triste, Blankflanks. Solo estaba tratando de ayudarte. Ya sabes, en caso de que se suponga que tu cubie marques un objetivo». El pony mayor se había reído y se había apresurado a ir a clase, dejándome empapado y miserable en el pasillo. Lección aprendida. Cuando alguien te lanza algo, no dejes que te golpee. Ni siquiera dejes que te golpee cerca, porque podría salpicar.
La escopeta de combate cayó al suelo mientras enfocaba mi magia en la manzana de metal, la atrapó y la arrojó hacia la puerta. La granada apenas pasó por encima del marco de la puerta cuando explotó. El polvo y las astillas de madera se lanzaron hacia mí y se me metieron en los ojos. Un tintineo estalló a mis pies. Miré hacia abajo, parpadeando para quitarme los escombros de los ojos, vi que la pequeña campana de encima de la puerta había aterrizado, destrozada, en mis cascos. Me dolían los ojos y no dejaba de parpadear para despejarlos. Con cautela, volví a levantar la escopeta de combate y me acerqué a la puerta. Apenas podía ver la pata delantera del pony asaltante en el borde del marco de la puerta, completamente inmóvil. Pensándolo bien, hice levitar la mesa para que formara una barricada sobre la mitad inferior de la puerta y me arrastré hasta detrás de ella. Levanté rápidamente la cabeza y miré para ver si el pony asaltante seguía consciente. La pata no estaba unida al resto del pony. Me tomó un momento ver el resto de su cuerpo destrozado, afortunadamente muerto. Me escondí de nuevo bajo cubierta, sintiendo una sensación extraña que me invadía. Acababa de matar a un pony. Salir a escondidas de Ponyville había sido desgarrador. Pronto me di cuenta de que había descuidado mi Eyes Forward Sparkle. Una vez que había activado mi EFS, fue mucho más fácil determinar dónde estaban los ponis asaltantes y evitarlos. A pesar de buscarme activamente, los ponis asaltantes demostraron ser cazadores poco hábiles. Usar mi magia para golpear la tapa de un buzón en la calle o romper una botella vacía contra una chimenea independiente a varios metros de distancia proporcionó suficiente distracción para pasarlos. Casi había pasado la última casa cuando el pony francotirador comenzó a dispararme nuevamente. El tiro más cercano me rozó el flanco. Un corte de dolor ardiente y una sangre que fluía. Afortunadamente, la herida parecía mucho peor de lo que era, e incluso mis escasas habilidades médicas fueron suficientes para detener la hemorragia y vendarla. Me agazapé en un pequeño barranco, resguardado por los árboles, y luché por recuperar el aliento. En algún lugar a lo lejos, escuché música de nuevo. El ruido de mi estómago era mucho más fuerte, recordándome que no había comido en casi un día. Saqué una de las manzanas de mis alforjas mientras descorchaba una de mis cantimploras. Por supuesto, no había dado más que un sorbo cuando mi pibut lanzó una luz roja danzante en mi brújula EFS. No venía de la ciudad de los saqueadores, sino de más adelante, más adentro del bosque montañoso. Por supuesto. Algo más venía a buscarme. Porque el páramo claramente me odiaba. Volví a tapar la cantimplora y me puse de pie, haciendo una mueca de dolor al notar el calor en mi costado herido. Levanté la escopeta de combate, que todavía tenía un solo disparo, y agucé los oídos para escuchar. Mi entorno estaba en silencio. Incluso la música había desaparecido. Entonces comencé a distinguir un leve zumbido. Levanté el arma a la altura de los ojos y enfoqué la parte superior del cañón, alineándolo con la marca de advertencia roja en mi EFS. Al principio, no vi nada. Luego lo vi, una pequeña criatura voladora fea, hinchada y grotesca, flotando entre los árboles. También me vio y me disparó un dardo espinoso por el aire. Me falló, principalmente, se enredó en mi melena. Apunté, pero dudé. El maldito bicho era tan pequeño y podía dar sacudidas de forma tan errática que casi no tenía ninguna posibilidad de acertarle. No me atreví a desperdiciar mi único disparo, así que hice lo siguiente mejor que pude. Me escondí detrás de un árbol y me preparé para galopar. Apareció otra marca en mi EFS seguida de un sonido chirriante y crujiente que no se parecía a nada que hubiera oído antes. La luz roja se apagó y solo quedó la nueva, que mi pibuk había adivinado como amistosa. Lamento mucho lo que pasó en Ponyville, pero esa asaltante no te dio otra opción. Te habría matado. Era la misma voz mecánica y metálica que había gritado la advertencia que seguramente me había salvado la vida antes. Con una mezcla de alivio y desconcierto, vi al Spritebot volar hasta mi escondite. ¿Quién eres tú? ¿Qué eres tú? Era la pregunta que quería escapar de mi boca, pero sospechaba que sería grosera. Un amigo. Levanté una ceja. Vale, un conocido de pasada. Pero uno que no te quiere hacer ningún daño. Después de una pausa elocuente. Llámame vigilante. Observé al Spritebot con ojo crítico. Observador. Está bien, salí de detrás del árbol y empecé a buscar el lugar al que había ido a parar mi aplicación cuando la dejé caer. No muy lejos, cerca de donde había estado la criatura voladora, vi una pila brillante de ceniza rosada. ¿Tú haces eso? Blood Sprites. Eso es lo que obtienes cuando mezclas parasprites con mancha. Yo mismo no los soporto. Me alegra poder ayudar. Encontré mi manzana y la hice levitar.
Gracias. Y gracias por la advertencia sobre esa cosa en el suelo. Mío. Parpadeé. ¿Quieres mi manzana? El Sprite Bot se rió, lo cual era muy extraño de escuchar ya que la voz artificial no tenía ninguna inflexión. No. Así se llamaba. El explosivo en el suelo. Se llama mina. Se activa cuando te acercas. Oh, le di un mordisco a la manzana. Es un nombre muy estúpido para un arma. El Sprite Bot se rió de nuevo. Fue un poco desconcertante. Luego, extrañamente, me encontré riéndome también. Realmente pensé que querías decir que mi manzana era tuya. La compartiría si quisieras, aunque no sé qué harías con ella ya que no puedes comerla. ¿Eh? A pesar de no tener emoción en su voz, el Sprite Bot hizo un buen trabajo al transmitir confusión. No comes comida porque eres un robot y no tienes boca. Una tercera vez con risas, aunque esta vez fue más bien una risita. Ah. ¿Te refieres al Sprite Bot? Bueno, al menos yo no era el único al que esta conversación había logrado confundir, aunque ahora estaba más confundido que nunca. El Sprite Bot en realidad no soy yo. Estoy en otro lugar. Solo aprendí a hackear estas cosas para comunicarme. Y mirar a mi alrededor. Estaba empezando a hacerme una idea. Entonces esa música, oh, Dios, no. Apago esa porquería en cuanto hackeo uno de estos. No tienes idea de lo vieja que se vuelve esa música. Como si se le ocurriera después, el hacker que estaba dentro del robot Sprite añadió. Todavía. Terminé mi manzana. Mi estómago se sentía mucho mejor ahora. Al igual que mi ánimo, gracias a que finalmente había tenido una conversación civilizada, aunque completamente extraña. Oh, el tiempo casi se acaba. Mira, hay algunas cosas que vas a necesitar si quieres sobrevivir aquí. Un arma, o al menos mucha más munición para la que tienes, una armadura, un poco de orientación, y lo más importante, necesitas hacer algunos amigos. La armadura, al menos, no debería ser demasiado dura, aunque me estremecí al pensar en ponerme la barda de un pony muerto. Aún así, ese disparo rasante, había estado afuera menos de un día completo y ya había estado terriblemente cerca de la muerte. Probablemente podría regresar al puente y quitarles la armadura a los cadáveres que estaban allí. ¿Un arma? Si la idea de quitarle la armadura a los muertos me hacía estremecer, la idea de volver a matar me paralizaba el corazón. ¿Y amigos? No había tenido suerte con eso cuando era un potrillo en el establo. ¿Qué posibilidades tenía en un mundo en el que salvar a un pony de los asaltantes y la esclavitud no te daba la bienvenida con un felpudo de amistad? Si esto era lo que necesitaba hacer para sobrevivir, no estaba seguro de estar a la altura de la tarea. ¿Qué quieres decir con orientación? El robot espíritu flotante se quedó en silencio por un momento. Voy a arriesgarme y supongo que te gustan los libros. ¿Estoy en lo cierto? Bueno, sí. Hay un libro genial para quienes viajan por el yermo ecuestre. Estoy bastante seguro de que hay una copia en la biblioteca de Ponyville. Dame un segundo, bien, le envié la etiqueta a tu Pibbook. Mis ojos se abrieron alarmados. La biblioteca de Ponyville. ¿Te refieres a ese lugar del que acabo de escapar? ¿El pueblo lleno de ponis enfermos y psicópatas? ¿Estás intentando que me maten? Mira, tienes que confiar en alguien. El recuerdo de Monterey Jack volvió a mi mente. ¿Por qué debería confiar en ti? Ni siquiera te conozco. Te escondes detrás de una radio robot. No sé. ¿Qué me dices de lo de salvarte la vida? Si hubiera intentado matarte, ¿por qué lo habría hecho? La voz, Watcher, tenía razón. Sin embargo, antes de que pudiera decir algo en ese sentido, el Sprite Bot eructó estática y comenzó a reproducir música nuevamente. La música incluía varias armónicas y trombones. Se alejó volando perezosamente, como si no le importara que yo estuviera allí. La biblioteca de Ponyville estaba en un árbol. No era una casa en el árbol, sino literalmente dentro de un árbol. Un árbol enorme y retorcido, más grande que la mayoría de los edificios, había crecido en el centro de la ciudad, claramente el proyecto de la magia, y se había ahuecado para que fuera la biblioteca pública. El lado sur del árbol estaba quemado y muerto. Pero todavía había algunas hojas aferradas a la vida en las ramas opuestas. El árbol estaba rodeado por un amplio espacio abierto sin absolutamente ninguna cubierta. Toda esperanza de que mi suerte en la boutique del carrusel se mantuviera aquí se desvaneció cuando miré hacia el balcón más alto y finalmente vi al pony francotirador, un pony terrestre armado con un rifle de aspecto poderoso. El rifle estaba sujeto a la barandilla del balcón con un soporte giratorio deslizante, lo que le permitía a la asaltante apuntar hacia donde pudiera ver.
La única aproximación segura era directamente desde detrás de ella, donde la puerta del balcón y la copa angosta del árbol que había más allá bloqueaban su línea de visión. Seguramente había más ponis asaltantes adentro. Me acerqué sigilosamente desde la única dirección que no significaba una muerte instantánea. Temblaba de nervios cuando llegué a la puerta. Tan rápido y en silencio como pude, salí de Ponyville, y me dirigí directo al infierno de los ponis. Cadáveres de ponis por todas partes. No como en el puente donde los ponis habían caído en batalla. Estos ponis habían sido mutilados, profanados y puestos en exhibición. El cuerpo de un pobre pony colgaba del techo, con la cabeza y las pezuñas cercenadas y la carne cortada y apartada para revelar la carne y los huesos que había debajo. Cabezas y extremidades colgaban de cadenas como si fueran decoraciones de fiesta enfermizas. El cuerpo podrido de un pony rosa con una melena violenta estaba montado, despatarrado sobre una estantería con clavos de ferrocarril. 2 de ellos habían sido clavados en sus ojos. En otra pared, un torso había sido desollado y cortado en canal, las entrañas del pony habían sido sacadas para decorar los estantes como serpentinas. Había sangre y gore por todas partes, goteando del techo y pintando las paredes a partes iguales con los grafitis que de alguna manera se habían vuelto aún más burlones y crueles. Entre las estanterías, había carteles de antes de la guerra montados en marcos destrozados. Un pony asaltante había pintado sobre uno de ellos, leer es mágico, una representación cruda pero efectiva de la detonación de un mega hechizo. Otro, los ponis más hermosos tienen mentes hermosas. Estaba cubierto por una pintura que era simplemente pornográfica. Los libros habían sido quemados en pilas. El suelo estaba cubierto de capas de ceniza y suciedad. El hedor era insoportable. La habitación estaba dominada por 3 jaulas, 2 grandes y cuadradas, y una más pequeña que colgaba del techo y que apenas tenía espacio para un pony. Los cautivos, sucios, golpeados y maltratados, estaban acurrucados en el interior, con los cascos atados con cuerdas manchadas. Los 2 que estaban en la jaula más cercana me miraron con lástima y mi corazón se encogió dolorosamente. Mis ojos se abrieron cada vez más y tuve que cerrarlos con fuerza y morderme la pezuña para no gritar. Me apoyé en la puerta, jadeante, incapaz de respirar bien, sin ganas de respirar ese aire en absoluto. El horror de la habitación me inundó, ahogándome. Aparté la pezuña apenas lo suficientemente rápido para evitar vomitar la manzana sobre mí. El hedor se mezcló con el hedor de la habitación y me atacó aún más. Por favor, susurró uno de los ponis, aterrorizado de levantar la voz, ayúdenos. Esto fue más allá del horror. Apreté los ojos cada vez más fuerte, luego los abrí mientras una ola de determinación brutal atravesaba la enfermedad. Por favor, ¡ayuda! No era una voz incorpórea atrapada en un bucle eterno, que provenía de una señal de radio que flotaba en el éter. Eran ponis vivos. Estaban justo ahí, frente a mí, y necesitaban ayuda. Y yo estaba tan maldito como esos asaltantes podridos si iba a hacerlos suplicar otra vez. Saqué el destornillador y la horquilla y comencé a trabajar de inmediato en la cerradura más cercana. Con un clic, la puerta de la jaula de metal se abrió. Dentro, había 2 ponis, atados y tendidos en su propia inmundicia. Me di cuenta, incómoda, de que no tenía nada con qué cortar las cuerdas. Intenté desatarlos con mi magia, las cuerdas del primer pony estaban tan mojadas de sangre que pude separarlas, pero las del segundo pony estaban demasiado atadas. ¿Estás hablando en serio? El primer pony se puso de pie, tembloroso. ¿Soy libre? Asentí y miré a los otros ponis. No tenía idea de cómo llegaría hasta el que estaba en la jaula colgante. Si pudieran ayudarme la pony palideció y sacudió su melena. Oh, no puedo quedarme aquí por más tiempo. Pero, toma estos suministros. Me las arreglé para esconderlos, la pony excavó en el lodo del suelo con su casco, revelando la pila absolutamente patética de restos que yacía sobre un trapo sucio que equivalía a todas sus posesiones mundanas. Una lata de zanahorias cortadas en cúbitos, una caja de pastel de una sola porción de antes de la guerra, un puñado de tapas de botellas. Me rompió el corazón. No, quédatelo tú. ¿Lo necesitarás más? Hice una pausa y mi mirada se fijó en un único cartucho de escopeta en la pila. De hecho, me quedo con este cartucho. Gracias. Abrí la escopeta mágicamente y la coloqué en su lugar. Ahora tenía 2. La pony ya había doblado el trapo, lo había recogido entre los dientes y se había escabullido rápidamente por la puerta antes de que yo pudiera decir algo más. Elevé una oración a Celestia por ella y me concentré en salvar a los demás.
Miré a la segunda pony, que no había dicho ni una palabra, y retrocedí al ver la sangre que cubría el interior de sus flancos. ¿Qué habían hecho estos asaltantes? Mirando a mi alrededor, observé la forma de la habitación, tratando de borrar los horrores por donde quiera que me diera la vuelta. Sobre la puerta principal había un antiguo fresco de un hermoso unicornio de alas blancas, Celestia, inusualmente grande y elegante, con un libro flotando frente a ella, con sus alas extendidas sobre un arco iris de potros que sonreían y escuchaban la hora del cuento. No solo habían pintado sobre los ponis imágenes de sangre, cuchillos y violencia, sino que el fresco se había utilizado para prácticas de tiro, desde balas hasta excrementos arrojados, y ahora estaba destrozado y manchado de manera indescriptible. La habitación tenía una forma extraña, con balcones y habitaciones que se ramificaban, literalmente, en todas direcciones. Podía escuchar las voces de los ponis asaltantes en las otras habitaciones. Y, a juzgar por la decoración, los cuchillos no se quedarían atrás. Vuelvo enseguida, prometí en un susurro. Luego, haciendo levitar la escopeta de combate, me dirigí hacia la puerta interior más cercana. Di un salto hacia atrás cuando la puerta se abrió de golpe. Un pony asaltante entró y se detuvo, mirándome fijamente sin comprender. Su pelaje era negro oscuro debajo de su armadura improvisada, su melena salvaje. Llevaba fundas atadas a los flancos, una con una pequeña pistola, la otra sosteniendo una cuchilla cuyo borde era irregular como una sierra, asegurando la más grave de las heridas. Con absoluta incredulidad y horror, vi que su cubiemark era en realidad un torso extendido. El pony asaltante se recuperó rápidamente, giró la cabeza y sacó la pequeña pistola que tenía entre los dientes, que iba a apretar el gatillo con la lengua. Justo antes de que Sats me ayudara a dispararle 2 balas de escopeta en la cara. No sentí ningún remordimiento cuando su cabeza se convirtió en salsa de espagueti que salpicó su cuerpo instantáneamente sin vida. No acababa de matar a un pony. Estos asaltantes habían renunciado a cualquier derecho al título. Estos no eran ponis, eran monstruos enfermos que necesitaban ser eliminados. Y Celestia me ayudara si no iba a hacer precisamente eso. No me di cuenta hasta ese momento, pero estaba furioso. La pura maldad de este lugar me había sacudido hasta la médula, y mi núcleo estaba furioso. Recogí el cuchillo y la pistola y dejé a un lado la escopeta de combate vacía. El arma más pequeña no iba a ser tan potente, pero estaba completamente cargada. 6 tiros en un cañón giratorio. Y eso era bueno, porque no había forma de que el ruido no hiciera que todos los jinetes de los asaltos salieran corriendo. Los 3 primeros ponis asaltantes entraron galopando en la biblioteca principal casi de inmediato, uno de ellos gritando insultos emocionados. Sats me ayudó a dispararle 3 tiros a la cabeza. Los 2 primeros fallaron, pero el tercero encontró un lugar en uno de sus feos ojos rojos y ella cayó al suelo. Un segundo comenzó a dispararme con otra arma de fuego pequeña. ¿Qué se le va a ocurrir? Disparan con la lengua. Las balas impactaron en el marco de la puerta. Un tiro perforó una de mis alforjas, pero no atravesó la carne. Me agaché y asomé la cabeza, haciendo levitar el revólver en la puerta abierta. Disparé 2 tiros al segundo pony, pero el hechizo de apuntado de mi pibuk era refrescante, y sin él bien podría haber estado apuntando al techo. Aún así, el asaltante pistolero se escabulló, usando a uno de los ponis cautivos para cubrirse. La deshonra echó gasolina al fuego de mi ira. Entré de lleno en la puerta, buscando al tercero, y lo localicé en el otro extremo de la sala principal. El tercer pony asaltante bajó la cabeza, con un taco de billar apretado entre los dientes, y cargó contra mí. Parpadeé. ¿En serio? Di un paso atrás. El pony se abalanzó sobre mí a toda velocidad y casi estaba sobre mí cuando los extremos del taco de billar golpearon la puerta, deteniéndolo de golpe. Disparé el último tiro del revólver a quemarropa en su cuello. Ni siquiera yo necesitaba el Sats a esa distancia. ¿No deberían ser ustedes, los ponis, más inteligentes que eso? Viven en una biblioteca. Mientras el cuerpo caía al suelo, sangrando por la herida abierta que le atravesaba el cuello, vi al asaltante armado de pie al descubierto, apuntando a través de la puerta. Me lancé hacia un lado mientras sonaban los disparos y grité cuando sentí que una bala se hundía en mi costado. Me dolió. Más de lo que había pensado. Caí contra la pared, dejando una mancha de sangre al desplomarme junto a la puerta. El dolor me quemaba el costado y se intensificaba con cada respiración. Podía oír el ruido de los cascos del asaltante mientras se acercaba con cautela. Intenté concentrar mi magia para cerrar la puerta, pero el cuerpo del pony de billar estaba en el camino. Miré a mi alrededor. Era una cocina.
Sobre una mesa, rodeado de cuchillos, estaba el cuerpo de una temible criatura de escamas y dientes. El pony asaltante con la cutie mar del torso abierto lo había estado cortando para cocinar. Un refrigerador. Y un horno. Había libros dispersos, pero todos antiguos, destruidos e ilegibles. Estaba empezando a dudar de la afirmación del vigilante de que había un libro aquí como él describió. Entonces mis ojos se posaron en lo que estaba esperando. En una esquina, montada en la pared sobre varias cajas de metal de munición, había una caja amarilla descolorida con un símbolo de mariposa rosa en ella. Una caja médica. Doble suerte. La caja parecía estar cerrada. Había raspaduras de cuchillo por todas partes donde los asaltantes habían intentado abrirla. Todavía debería tener algunas cataplasmas médicas, y tal vez incluso una poción curativa. Pero primero tenía que sobrevivir al pony asaltante, y estaba herido y sin balas. Cruzar hacia las cajas de munición significaría cruzar la puerta abierta. Retrocedí, miré a mi alrededor otra vez y concentré mi magia a través del dolor. Cuando el pony asaltante entró, se encontró con un enjambre de cuchillos que volaban hacia su cara. ¡Ga! Se dio la vuelta y salió corriendo. Todos los cuchillos fallaron o impactaron inútilmente contra su armadura. Yo era aún más patético con las armas cuerpo a cuerpo que con las pistolas. Pero lo saqué del camino el tiempo suficiente para ir a las cajas de munición. La suerte estaba de mi lado otra vez. Mientras que una caja tenía munición en cargadores grandes para un tipo de arma que aún no había visto, la otra tenía balas diseñadas para el revólver. El asaltante volvió a asomar la cabeza y gritó: «¿Se han quedado sin cuchillos, señorita? ¿Por qué no sales? Te prometo que te dejaré morir, tarde o temprano». Giró la cabeza en mi dirección y abrió los ojos como platos. No sé si fue por la mirada o por el revólver. Sash estaba conmigo otra vez y ese cabrón no iba a tener otra oportunidad de usar a una cautiva violada y golpeada como escudo. Después de otro saqueador muerto, una caja médica robada y una poción curativa, troté en silencio de regreso a la sala principal, con el cuchillo dentado flotando a mi lado. Me moví hacia la jaula abierta y corté las cuerdas que atarían al pobre pony. «Vete. Eres libre. Ve a un lugar seguro». Con un pestañeo, recordé al pony francotirador y rápidamente le dije en qué dirección debía escabullirse. Ella asintió en silencio y comenzó a escabullirse. Me moví hacia la siguiente jaula. Lo que vi me asqueó. Habían encerrado a un pony junto con un cadáver en descomposición. El pony gemía en sueños y tenía la cola enroscada alrededor del cuerpo espantoso como una osa de peluche. A diferencia de los otros cuerpos, no podía decir cómo había muerto este, ya que no estaba descuartizado. El cuerpo había perdido todo su pelaje, su piel era una repugnante mancha roja y gris, descascarándose. Sus ojos estaban abiertos, secos y miraban en direcciones equivocadas. Sus dientes estaban horriblemente amarillentos, a juego con los pocos mechones de pelo que le quedaban en la crin y la cola. Extraños crecimientos carnosos colgaban de sus costados. Al principio, los confundí con mutaciones, pero luego me di cuenta de que estaba viendo las alas del pony. Este era el cuerpo de un pony Pegaso. Despojado de plumas y pelo, las alas se veían extrañas, incluso repulsivas. Grité, un grito de terror a todo pulmón, cuando el cadáver cambió de posición y se sentó, sus ojos se movieron de un lado a otro hasta que ambos se centraron en mí. Era un pony zombie. El pony zombie me miró parpadeando y luego intentó levantarse, pero se cayó sobre un lado a lado porque sus cascos estaban atados con cuerdas como los de los demás. Me miró con tristeza. Mi mente daba vueltas. De los pensamientos dispersos que revoloteaban por mi cerebro, desatar a la amable zombie para que no se enoje conmigo logró ser el más coherente, si no el más sensato. Tragué saliva y bajé el cuchillo hasta las cuerdas. «Quédate quieta». La miré a los ojos y rápidamente me vi obligado a apartar la mirada. Uno de ellos se estaba deslizando de nuevo. Su aliento era fétido. «Ahora, si te dejo ir y tratas de comerte mi cerebro, vamos a tener una conversación muy dura». Había liberado a los otros dos cautivos, incluido el pony zombie, que se escabulleron sin ofrecerme ayuda, aunque el zombie al menos me sonrió, lo que fue profundamente desagradable, y estaba tratando de averiguar cómo llegar a la jaula colgante cuando otros dos ponis asaltantes aparecieron en un balcón de arriba. Uno de ellos era un pony unicornio con un arma de fuego de aspecto muy aterrador. Me zambullí en el refugio de una escalera mientras el asaltante abría fuego. El arma soltó una aterradora cacofonía de ráfagas de disparos rápidos mientras rociaba la habitación principal con balas. Al menos ahora sabía para qué tipo de arma eran los cargadores grandes.
Esperé hasta que lo escuché recargar, luego corrí a la habitación y me giré para enfrentarlo, concentrando toda mi magia, no en mi propia arma ni en él, sino en la estantería que estaba detrás de él. El brillo de mi cuerno se hizo cada vez más intenso a medida que levantaba el rifle de asalto recargado y apuntaba a mi cabeza. Chocar. La estantería se le vino encima y lo dejó inconsciente. El fusil de asalto cayó al suelo en medio de una lluvia de libros muertos. También cayó algo más, arrojado desde la estantería que se estaba cayendo. Al apartar un libro que había caído encima, vi que se trataba de unos binoculares antiguos y polvorientos de antes de la guerra. Al principio, me pareció extremadamente extraño que alguien necesitara binoculares en una biblioteca, para eso se necesitaría una vista muy mala, pero la tonta idea pasó. No podía ver dónde se había metido el otro pony asaltante. Rápidamente, añadí el rifle de asalto a mi creciente colección y los binoculares por si acaso. Luego miré hacia el balcón, considerándolo como una forma de llegar al pony jaula que colgaba del techo. Si podía llegar allí, pensé, podría saltar desde allí hasta la jaula. Eso me acercaría lo suficiente para poder ver lo que estaba haciendo mientras abría la cerradura. El segundo pony asaltante apareció de nuevo en la barandilla, con una sonrisa maliciosa en el rostro. Con un casco, empujó hacia adelante una caja de munición y luego la inclinó. La tapa se abrió de golpe y media docena de discos naranjas cayeron en la biblioteca de abajo. Bip. 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 Oh, mierda. Corrí tan rápido como mis piernas me permitieron, salté sobre el cuerpo del pony de billar y debajo de la mesa de la cocina, usando mi magia para lanzarlo como escudo. El caimán descuartizado se deslizó al suelo con un golpe carnoso. Detrás de mi escudo, el mundo se convirtió en luz cegadora y fuego. Cuando salí, la sala principal estaba hecha un desastre. La sangre fresca goteaba sobre mi melena. Alcé la vista y vi los restos del pony destrozados por la explosión en su jaula de metal retorcida. Oh, Celestia, maldícelos. Más decidido que nunca, despojé a los cuerpos de los saqueadores, lo poco que quedaba de ellos ahora, de sus armaduras. Las armaduras estaban hechas jirones, pero con un poco de esfuerzo pude usar las mejores partes de cada una para remendar algo que me brindara una mejor protección que mi armadura utilitaria que me habían dado en el establo. El atuendo resultante casi no tenía bolsillos, por lo que tendría que sacar el traje utilitario de mis alforjas para acceder a la mayoría de mis herramientas, pero fue un trato justo. Ponérmelo fue horrible. Mis cascos estaban oscurecidos por la sangre de tanto trabajar en él. Cada centímetro estaba cubierto por la sangre de ponis muertos quemada por la luz. Casi perdí el valor y abandoné esa horrible cosa. Me lo puse. Mi estómago se rebeló, pero ya no tenía más que vomitar. Eché un último vistazo a mi alrededor mientras pensaba que todavía tenía tiempo. El asaltante de arriba obviamente asumió que estaba muerto. Yo también habría asumido que estaba muerto. Saquear los cuerpos me proporcionó un poco más de munición. El arma del asaltante anterior estaba en mal estado para empezar, y la explosión la dañó sin posibilidad de reparación. Al parecer, varios ponis recogieron chapas de botellas, lo que me pareció una cosa absurdamente extraña para acumular. Las dejé en paz. El frigorífico de la cocina tenía una pequeña reserva de comida. Carne de caimán de la radiación cocida, unas brochetas de frutas a la parrilla y lo que el Pipbook identificó como carne de esprite hinchado, una caja de tarta de antes de la guerra, porque nada dice más saludable que la comida de hace 200 años, y un poco de agua que parecía embotellada directamente del río de lodo. Me llevé todo menos la tarta y el agua. Al parecer, el asaltante de torso abierto era un cocinero bastante decente. Pensándolo bien, miré los ingredientes de la caja del pastel, llena de suficientes conservantes para que tu estómago siga intacto mucho después de que el resto de tu cuerpo se haya podrido hasta convertirse en polvo. Y también lo tomé. El pony asaltante estaba en la sala principal, observando su obra, cuando regresé de la cocina. Una mirada hacia mí, y a mi creciente pila de armas, y huyó escaleras arriba. Galopé tras él, el revólver zumbando en el aire en una nube de magia de levitación que coincidía con la luz alrededor de mi cuerno. Pasó por una puerta en el nivel superior. A mí me llevó solo un momento llegar hasta ella, pero la precaución me hizo frenar de golpe antes de atravesarla a toda velocidad. Si hubiera sido yo el que estaba al otro lado, estaría esperando justo al lado de la puerta, listo para cortarle la cabeza al asaltante que entrara corriendo. Con las posiciones invertidas, no iba a cometer el mismo error. El grito de una potra desde el interior, ¡ah! ¡Socorro!
Cambió el escenario. Me quedé a un lado y abrí la puerta de golpe. Al ver que no había ningún ataque, entré corriendo. Pero me detuve en seco. La habitación estaba llena de libros destruidos a ambos lados y terminaba en una gran ventana que daba a un balcón. Esta habitación estaba decorada de forma tan desagradable como la anterior, pero llena de colchones para dormir manchados. Cerca de la ventana abierta, una potra demasiado joven para tener su Cupiemar yacía sobre un colchón manchado con tanta sangre que era casi negro. Había sido brutalizada y violada repetidamente, y su flanco estaba cubierto de pequeñas quemaduras donde eventualmente habría aparecido su Cupiemar. Sus cuerdas estaban en el suelo, cerca de allí, y parecían mordidas. Y entre ella y yo, la pony asaltante estaba con un rehén impactante. La pony zombie. Me tomó un momento darme cuenta de que debía haber entrado volando desde el balcón. Y, si me permitían creer que todavía quedaba algo de decencia en el mundo, habría sido ella quien mordió las cuerdas de la potra para liberarlas. Ahora, estaba contra una pared, con la hoja de un hacha en la garganta. Una pequeña parte de mi cerebro insistía en distraerme preguntándome cómo era posible que el pony zombie hubiera podido volar si sus alas no tenían plumas, como si ese fuera un misterio más importante que el de cómo era posible que estuviera viva, según alguna definición, en su estado físico decaído. Mi distracción se vio distraída por una mesa cercana. Un cenicero con un cigarro humeante me indicó cómo la potra se había quemado. La rabia brotó en mí hasta que sentí que iba a estallar por mis ojos. Junto al cenicero, dos conocidas manzanas de metal descansaban sobre un libro, apenas ligeramente manchado, con una calavera de pony estilizada en la portada. Un segundo libro, este mostrando un revólver casi idéntico al que flotaba junto a mí, se había deslizado al suelo donde descansaba contra una pata de la mesa, junto con varios lápices y la lonchera de una potra. Un unicornio blanco sonriente y gentil con una hermosa melena lavanda y rosa me devolvió la mirada debajo del logotipo de StableTech. Me parecía incorrecto que algo de aspecto tan inocente estuviera en ese lugar. Mis ojos se dirigieron al pony terrestre que corría con el hacha entre los dientes. Por un momento lo odié, la habitación estaba en silencio, salvo por los ocasionales gemidos de la potranca. Cuando recuperé la voz, mis palabras me sorprendieron. Por Celestia, eres estúpida. Es difícil decirle a un pony que se rinda o que se retire cuando tienes la boca llena de hachas, ¿no? Tal vez si pasaras más tiempo leyendo estos libros en lugar de destruirlos, serías lo suficientemente inteligente como para idear un plan que realmente te permitiera negociar una salida a esto. Las granadas levitaron de la mesa. Las dejé colgando entre nosotros. Uno que no termine conmigo metiéndote una de estas por el culo. El asaltante presionó la hoja del hacha con más fuerza contra la garganta del pony zombie, lo suficiente para cortar la carne, que se partió y se retrajo como si la hubieran tensado. De la herida brotó icor que alguna vez podría haber sido sangre. El pony zombie no se inmutó ni gimió, pero la potranca hizo ambas cosas. Muy bien. Mátala. El revólver voló hacia adelante, junto a las granadas. De esa manera, no habrá nada que bloquee mi disparo. Pude ver al asaltante considerando sus opciones y no gustando lo que estaba encontrando. Soltó el hacha de su boca, relinchó patéticamente "no quiero morir". Y corrió hacia el balcón abierto, saltando sobre la potra encogida. Los saps le dispararon 4 tiros directos al trasero. Fue una forma patética de morir. Miré a la potra y al pony zombie y sonreí con tristeza. Queda uno. Vuelvo enseguida. Me giré y continué subiendo las escaleras hacia el balcón superior y el pony francotirador. Mejor equipado y mucho más confiado, con el corazón aún brillando con el fuego de la justicia, salí con cuidado de Ponyville. Más adelante, vi un enorme cenador que rodeaba una estatua de mármol de un pony encabritado, ceñido con una armadura de combate y una espada en la boca. El cenador estaba relativamente libre de grafitis, y, al mirar a través de los binoculares, pude ver por qué. El campo de maleza que lo rodeaba estaba plagado de caimanes radiactivos. Mi ex se estaba llenando de marcas rojas a medida que me acercaba. Saqué mi nuevo rifle de francotirador y atrapé a unos cuantos. Ahora sabía que su carne era segura cuando estaba cocida, al menos, en comparación con otras fuentes de alimento en el yermo ecuestre. Volví a colocar el rifle de francotirador en su arnés, otro regalo del pony francotirador, saqué el cuchillo de sierra y me agaché hacia mi presa. En mi pibbook apareció una alerta. Al revisarla, descubrí que había etiquetado el mirador que estaba frente a mí, el monumento a los caídos en la guerra de Macintosh. La curiosidad me atrajo hacia ella. Con cuidado de no ver a los caimanes, me acerqué lo suficiente para leer la inscripción que se encontraba debajo de la estatua con mis binoculares.
En honor a Big Macintosh, héroe de la batalla de Shattered of Ridge, y su noble sacrificio por toda Equestria. Mientras bajaba los binoculares, vi algo más. Un círculo de hormigón que sobresalía del suelo, más o menos a medio camino entre el mirador y yo, con una cubierta para ponis. Recordando la noche anterior, volví a poner mi pibuk en la primera emisión de radio de la lista. De esos malditos manzanos que hay cerca del establo, y ahora está terriblemente enfermo. Demasiado enfermo para moverse. Nos hemos refugiado en la cisterna cerca del viejo monumento. Nos estamos quedando sin comida y suministros médicos. Por favor, si alguien oye esto, ayúdenos. El mensaje se repite. Saqué el revólver, temeroso de los caimanes de la radiación, y me arrastré hacia la abertura de la cisterna. Casi había llegado cuando una de las bestias se abalanzó sobre mí, abriendo sus enormes fauces para revelar filas y filas de dientes afilados como cuchillas. Disparé 2 veces en su boca. Horriblemente, eso no fue suficiente para matarlo, pero sí hizo que la bestia se lo pensara 2 veces. Sin embargo, el sonido atrajo a más de ellos hacia mí. Abandoné el revólver asustado, usé mi magia para abrir la madriguera y me sumergí, deslizando la tapa detrás de mí. A raíz de mi ira, me sentí exhausto. Después de la batalla de la biblioteca, todo mi cuerpo me dolía por el esfuerzo. Mis nervios estaban destrozados por la adrenalina. Comiendo una brocheta de Blood Sprite, miré hacia la pequeña cámara subterránea una vez más antes de acurrucarme en la litera superior del par de literas empotradas en la pared. Traté de no pensar en el esqueleto del potro en la cama debajo de mí. El esqueleto de su padre estaba junto a la puerta. Un sorbo de mi cantimplora calmó mi sed. Estaba casi vacía. Tenía que conservar. Reflexioné sobre cómo, cuando volví a bajar las escaleras después de ocuparme del pony francotirador, el pony zombie ya se había ido y se había llevado a la pobre potra con ella. Esperaba que fuera un lugar seguro. Me pareció extraño que el pony más decente que había encontrado en el páramo ya estuviera medio muerto. También noté que el pony del rifle de asalto también se había ido. Se había despertado y se había liberado de la estantería aplastada. Eso significaba que todavía había al menos un asaltante más en el páramo, pero yo no era el tipo de pony que mata a alguien mientras duerme. Ni siquiera un asaltante. Pensé que si dormía aquí esta noche, los caimanes de la radiación tendrían tiempo de alejarse de la salida. Si tenía suerte, incluso podría ver dónde había dejado caer el revólver. Hasta entonces, me ocuparía de mis 2 nuevos libros. Los saqué de mis alforjas y miré el primero, el que tenía mi revólver perdido en la portada. Guns and Bullets. Muy sencillo. Lo dejé a un lado por ahora. El segundo libro, un tomo gris con una calavera de pony negra en la portada, fue el verdadero premio. Lo abrí por la primera página y comencé a leer. Guía de supervivencia en el páramo. Por Dichidor. Nota al pie. Sube de nivel. Nueva ventaja. Ratón de biblioteca. Prestas mucha más atención a los detalles más pequeños cuando lees. Obtienes un 50% más de puntos de habilidad al leer libros.